El ayuno no es algo que se ha puesto de moda durante los últimos años, sino que es algo con el que el ser humano siempre ha tenido que vivir y lidiar. Tanto por la parte más biológica, porque antes éramos cazadores y obviamente había momentos, como veremos en breve en el vídeo, donde la comida faltaba y entonces teníamos que ayunar sí o sí. Sino que también en la parte más espiritual. El ser humano, para llegar al más allá, a conectar con lo divino, digamos, ha utilizado herramientas, entre aquellas el ayuno. Yo, durante mi experiencia, ya he hecho ayunos varias veces, incluso también de 3 días, y en este vídeo quiero contarte primero en la parte biológica evolutiva qué conlleva el ayuno, los beneficios también a nivel físico, porque tiene muchísimos beneficios. Luego quiero contarte un poquito lo de mi experiencia con los ayunos que he hecho durante estos años y acabando también para los amigos que nos siguen, que les interesa la parte también más espiritual, etcétera, hablarte también de lo que está escrito, por ejemplo, en la Biblia o lo que, digamos, de forma espiritual puede llegar a ser lograr el ayuno. Antes de todo, déjame un comentario aquí en el video, suscríbete también y en el comentario me gustaría saber si ya has ayunado durante tu vida, qué experiencia has tenido o si por si acaso nunca lo has hecho y a lo mejor crees que es algo que no te interesa mucho, ¿no? Así que me gustaría leer un comentario ahora y al final del video a ver si tu opinión o tu idea un poquito cambia o te da un poco de curiosidad. Antes de todo, primer parte del video, la parte más biológica, como decimos, ¿no? El ser humano ha nacido siendo un cazador-recolector. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú ves la evolución, nosotros venimos viviendo en la sabana, en la selva, en África, donde prácticamente no habían cocinas, no habían neveras, no habían refrigeradores, no habían supermercados. Nosotros teníamos que buscarnos nuestra misma comida. Y antes de la invención de la agricultura, antes que el ser humano descubrió la agricultura, entonces a cultivar su propio trigo, verdura, fruta, etc., vivíamos principalmente solamente de carne. Pero la carne no es que crece en los árboles, sino que son animales que tú tienes que, por supuesto, ir cazando. Vivíamos en tribus, éramos nómadas, caminábamos muchísimo y obviamente teníamos que ir cazando nuestra propia comida. Obviamente, cazar, no sé si nunca has intentado ir a cazar con algún familiar a lo mejor o ir a pescar, por ejemplo, pero no es nada fácil. Los animales obviamente son listos. Y entonces, ¿qué pasa? Que en las tribus los hombres, digamos, eran los encargados de ir a cazar, las mujeres se encargaban más de los niños, etcétera. Y los hombres cuando salían, básicamente todos los días, porque antes no existía el trabajo, la sociedad era completamente distinta, no existían las escuelas, ir a llevar a los hijos a jugar al fútbol, ¿no? Prácticamente la vida de los seres primitivos era despertarse, los hombres iban a cazar, regresaban en la tarde, si había comida se comía y si no había comida pues se iba a dormir, ¿vale? Básicamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que durante el tiempo, mientras éramos nómadas, caminábamos, íbamos buscando, cazando, olfateando donde habían por si acaso prensas de poder cazar, etc., habían días que obviamente no se encontraba absolutamente nada. Y como no habían neveras ni nada de eso, obviamente cuando regresaban a casa no había comida almacenada. Entonces pasábamos días incluso sin comer nada hasta que lográbamos prácticamente cazar otra vez un animal. Y supongamos una semana, ¿no? Por ejemplo, el lunes los hombres salían a cazar. Cazaban, ¿ok? Cogían, por ejemplo, yo que sé, un venado, ¿no? Un ciervo. Regresaban, toda la tribu lo comía, a lo mejor duraba 2 días, 3 días. El problema es que el martes salieron a cazar y no encontraron nada, el miércoles tampoco, el jueves tampoco, el viernes tampoco, y el jueves y viernes el ganado ya estaba acabado, entonces ya eran 2 días de ayuno. Y el sábado a lo mejor tenían suerte y mataron un cabalín, que era muchísimo menos de cantidad, y entonces la tribu tuvo que comer mucho menos este sábado, por ejemplo, y el domingo el jabalín ya estaba prácticamente acabado. Entonces, en nuestra biología evolutiva, nosotros siempre hemos tenido que lidiar con el ayuno y nunca ha sido nuestro enemigo, sino que ha sido nuestro amigo, porque el ayuno a nivel biológico trae muchísimos beneficios, sobre todo, antes de todo, muchísima claridad mental. ¿Eso por qué? Porque a nivel biológico, nuestro organismo, cuando nosotros comemos, la mayoría de la sangre viene enviada por nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, al estómago. ¿Por qué? Para hacer la digestión. La digestión es una tarea que necesita muchísima energía. Entonces, cuando tú comes,
muchísima sangre va hacia el estómago, el cerebro da muchísima energía y muchísimas herramientas al estómago para que pueda digerir, y entonces muchísimas otras funciones de nuestro organismo obviamente ralentizan. Por eso que, por ejemplo, después de comer estamos un poquito más tranquilos y tal, menos enérgicos, porque la mayoría de nuestra energía es enfocada en digerir. Si nosotros ayunamos durante horas, durante días también, luego podemos ver los beneficios de ayunar solo algunas horas, de ayunar unos días, cómo puedes programarlo, porque obviamente aquí no se trata de, pequeña paréntesis, no comer, ¿vale? Obviamente que comer es muy importante, no te enloqueces, no te pienses que estoy aquí diciendo que no hace falta comer, por supuesto que no. Yo pasé... hace 4 meses acabé de hacer un periodo prácticamente de masa, de volumen, ¿no? Donde comí muchísimo durante 4 o 5 meses para subir 12 kilos, ¿vale? Así que obviamente no estoy aquí diciendo que no se tiene que comer. Estoy diciendo que el ayuno antes era algo que no hacíamos con nuestros antepasados queriendo, porque como te expliqué en el ejemplo, íbamos cazando, no habían animales y teníamos que ayunar. Hoy podemos replicar eso de forma artificial, quiero decir que podemos elegir nosotros cuándo ayunar para poder tener muchísimos beneficios del organismo. Antes de todo, muchísima más claridad mental. Cuando tú ayunas, ¿vale? La energía se quita, digamos, o sea, el cuerpo no necesita enviar tanta energía al estómago para digerir, porque el estómago básicamente está vacío, no hay nada que digerir, y entonces el cerebro funciona, por ejemplo, mucho más rápido, y eso obviamente es un beneficio muy, muy, muy alto. Segunda cosa, cuando llevamos haciendo ayunos más prolongados que algunas horas, por ejemplo, entre un día, 2 días, 3 días, por ejemplo, más largos, yo conozco gente que ha hecho ayunos de 8 o 10 días, vale, una vez está bien hacerlo, yo no es que lo recomiendo hacer, ¿vale? Yo te diría que entre 1 y 3 días está bien hacerlo bastante veces, más veces al año. Podrías hacer de 5 días una vez por si acaso quiere probarlo, pero más de ahí no creo que sea súper, ¿sabes?, necesario y tal, porque yo soy una persona que razona mucho a nivel biológico, ¿no? Y sí, puede ser que nuestros antepasados a lo mejor llevaban 2 semanas sin comer, porque a lo mejor había periodos donde había menos animales donde vivían, eran nómadas, y puede ser, pero no es que todas las semanas ayunaban 12 días, ¿sabes qué te digo? Entonces mi recomendación es entre 1 y 3 días, pero bueno, esto lo vemos luego. Estaba hablando de los beneficios, ¿no? Antes de todo, más claridad mental. Segundo, cuando llevamos ayunos entre un día, 2 días, etc., entra en proceso lo que se llama autofagia. La autofagia, ¿qué es? Es el cuerpo se autocome solo. ¿Qué quiero decir? El estómago está vacío. Entonces, el cuerpo no puede sacar energías, ¿vale?, de la comida, de los alimentos, porque obviamente no los tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que nuestro cuerpo muy inteligentemente empieza a comerse a sí mismo, pero no de forma aleatoria, sino que come toda la basura de nuestro cuerpo, entonces toxinas, células muertas, y la autofagia prácticamente es un proceso de limpieza que nuestro cuerpo, de forma muy inteligente y autónoma, porque prácticamente nosotros no es que elegimos, le decimos, oye, cerebro, cómete esto de mi cuerpo, ¿sabes? Es algo que hace de forma automatizada de nosotros, y empieza a comer cosas de nuestro organismo que obviamente le dañan. Y entonces, de vez en cuando, hacer ayunos prolongados, además de darte claridad, te ayuda en prácticamente hacer un proceso de desintoxicación muy fuerte, porque te permite comer y sacar toxinas, luego también yendo al baño, ¿no? Sacando todas las, defecando, etcétera, ¿no? Te permite con eso también sacar obviamente todas las toxinas que tengas en el cuerpo, limpiar el recto, limpiar el intestino, limpiar el estómago, y es una herramienta muy muy buena, porque hoy en día, aunque lleves un estilo de vida bastante saludable, estamos rodeados de muchísimas toxinas. El aire está bastante contaminado, el agua, los mismos alimentos sanos. Entonces, de vez en cuando, dejarlo todo, dejar de comer por completo, te ayuda en hacer este proceso de prácticamente limpieza inducta de tu cuerpo, de tu organismo. Entonces, beneficio número 1, muchísima más claridad. Número 2, la autofagia, autolimpieza de lo que es nuestro cuerpo y nuestro organismo. Tercer beneficio del ayuno, te doy un beneficio un poquito más abstracto, digamos, antes de seguir con los otros, que es disciplina. Hoy ya no estamos acostumbrados en ayunar, porque obviamente no vivimos en la selva, no tenemos que ir a cazar nuestras propias prensas, ¿no?, nuestros animales, sino que vamos al supermercado, lo encontramos todo y ya está. Y la comida, al mismo tiempo, se ha vuelto un poco una droga, ¿vale? Por eso que también
uno de los pecados capitales, de los 7 pecados capitales, es la gula, que la gula es prácticamente comer, aunque a lo mejor no tengas hambre, sino que simplemente por querer comer, ¿no? Como una dependencia, como una misma droga, ¿no? Que tú no quieres, o sea, tú te drogas porque te da dependencia. Lo mismo pasa con la comida. Entonces, dejar de comer de vez en cuando te da disciplina, porque le dice, pone tu cuerpo en estado, tu cerebro sobre todo, en estado de alerta, que estaba acostumbrado todos los días a comer 3, 4 veces al día, todos los días, o si tenías algún antojo de comer, etcétera, ¿no? Y si tú mañana por primera vez haces un ayuno, y esto funciona obviamente también las otras veces sucesivas, siguientes, tu cerebro entra como en un estado de alerta y dice, ostras, ¿qué pasa? ¿Sabes? Sale de su zona de confort, y eso te da, antes de todo, el beneficio de salir de tu zona de confort, que hemos visto en varios vídeos, que es algo muy importante. Y segundo, te da mucha disciplina, porque tú tienes que entrenar. ¿Qué quiero decir? Que nadie te obliga en no comer. Eres tú mismo que dices, vale, yo no quiero comer. Y cuando tú haces un ayuno, luego lo contaré con mi experiencia, tú pasas hambre. ¿Y quién te dice, sigue haciendo el ayuno porque te hace bien? Nadie te obliga. Tú podrías acabar con todo, comerte un donut, comerte lo que sea, y ya está, ¿sabes? Entonces también te da mucha disciplina. La disciplina es muy importante, sobre todo hoy el ser humano es mucho más débil del cerebro, por eso que, de mentalidad más que de cerebro, por eso que mucha menos gente consigue lograr sus objetivos, hay muchísima más... no me sale la palabra... depresión, por ejemplo, gente que no logra, ¿sabes?, llegar a conseguir sus sueños, etcétera, por falta de disciplina, porque tú me puedes decir, yo quiero ser rico, quiero ganar 1 millón al mes. Vale, perfecto. Puedes empezar un negocio, 1 día, 2 días, 3 días, al tercer día ya lo dejas porque la motivación se acaba y ya no eres disciplinado, ¿no? Entonces, el ayuno también es una herramienta para crecer un poquito con esta disciplina. Y bueno, digamos que al final el beneficio más grande son los primeros 2, ¿ok? Tanto con muchísima más claridad mental y luego también lo que dijimos de la autofagia, de limpiar el cuerpo y de desintoxicarse. Lo hemos visto cómo funcionó, ¿no? El ayuno por la parte biológica, ¿vale? No estamos aquí a explicar científicamente lo que pasa, lo que no pasa, no es este el video, ¿vale? Muchísimas informaciones online puedes buscar de médicos, de científicos que hablan acerca de eso, a nivel biológico exactamente lo que pasa. Yo te puedo decir simplemente a nivel evolutivo lo que pasó, que hemos evolucionado como seres humanos comiendo y ayunando, y hoy en día, desde hace unos 100 años, desde que se descubrió el refrigerador más que nada, estamos en una temporada de nuestra vida, de nuestra existencia, donde comemos demasiado. Por eso hay muchísima obesidad y hay muchísimas enfermedades prácticamente que son inducidas por una mala alimentación, porque la comida está al alcance de todos. Tú bajas de casa y tienes un supermercado y compras y ya está, te la llevas a casa y comes. Además no tienes ni que cocinar porque está lleno de comida ya, que viene ya hecha. Atención, cuidado, vale. ¿Sabes? Y muchísima gente por eso que se genera una dependencia, porque si tú tienes que hacerte tu propia comida, como tus abuelos que tenían que criar los animales y ir al huerto todos los días, la veo muy difícil que la comida se vuelva una droga y te vuelvas adicto, ¿sabes? Porque tienes que echarle caña para hacerlo, ¿sabes? Esto es el problema, la comodidad que nos ha llevado a ser mucho más débiles y dependientes, por ejemplo, de la comida. Entonces, desapegarse un poco y de vez en cuando dejar de comer es una herramienta muy buena. Te cuento mi experiencia, luego te cuento cómo puedes empezar tu primer ayuno si nunca lo has hecho, y luego te cuento los beneficios también de forma espiritual, ¿vale? Porque creo que eso es algo muy interesante. Antes de todo, mi experiencia. Mira, yo he hecho varios tipos de ayuno. He hecho también durante bastante tiempo de mi vida, ahora no lo estoy haciendo porque estoy todavía en este proceso de volumen, digamos. He hecho bastante ayuno intermitente. El ayuno intermitente, que es prácticamente durante el día, comes 1 o 2 veces durante una ventana de horas muy corta. Por ejemplo, puedes hacer un ayuno intermitente de 24 o de 18-6 o de 16-8, que significa que durante 20 horas no comes y durante 4 horas comes, o durante 16 horas no comes y durante 8 sí, ¿vale? Esto es como un ayuno intermitente, porque tú 16 horas seguidas, o 18 o 20, no comes,
haces una ventana bastante larga de ayuno, porque 16-20 horas ya está bastante bien, y durante las siguientes horas del día comes una vez o, por ejemplo, 2 veces, ¿no? A lo mejor a romper el ayuno después de 16 horas comes y antes de volver a empezar el ayuno comes, ¿no? Entonces después de 6-7 horas vuelves a comer. Lo he hecho durante bastante tiempo, prácticamente lo que hacía era dejé de desayunar, almorzaba bastante tarde y cenaba. Entonces me iba a dormir, habiendo cenado, me despertaba en la mañana, no comía tarde, tipo a las 3, 4 por ahí, ¿vale? Hacía una ventana de entre 16 y 18 horas, dependiendo, y eso. Y eso me daba muchísima claridad, ¿vale? Porque por la mañana me despertaba y al principio era muy jodido, muy difícil porque pasaba muchísima hambre. Yo estaba acostumbrado a desayunar y no desayunar, la verdad, fue bastante duro. Con el tiempo me acostumbré y por la mañana me despertaba con cero hambre y la verdad que trabajaba a full, a tope, trabajaba muy bien. Ahora desayuno un desayuno muy alto en grasas, esto ayuda con las cetonas, bueno, será argumento de otro vídeo, no quiero estar aquí explicándote, pero no desayuno con carbohidratos, entonces digamos que al mismo tiempo consigo tener bastante claridad mental. Pero es cierto que cuando ayunaba por la mañana, por ejemplo, era muy activo, no tenía necesidad de comer. Al principio, cuando empecé, como decía antes, ¿no? Me costaba porque además del hambre me sentía como apagado, poca energía, etc. Después de unos días ya estaba acostumbrado y mi cuerpo a tope. Y además de eso, hice ayunos más largos, por ejemplo, de 48 horas o el máximo que hice de 72 horas, con un día, incluso el primer día, sin tomar nada de agua, ¿vale? 72 horas son 3 días completos sin comer. Lo hice varias veces y todas las veces es distinto. Digamos que normalmente durante el primer día es cuando más hambre tengo, y ahí es que entra la disciplina, ¿no? No, tengo que llegar a hacer las 72 horas, tengo que lograr a llegar a los 3 días. Y ya después del primer día y medio por ahí, la hambre se baja, ¿vale? Y ya bastante bien. Y piensa que durante los 3 días, prácticamente yo siendo una persona que siempre come muy limpio durante todo el año, como muy bien, siempre tengo buena energía, integración, me expongo al sol, durante esos 3 días nunca me he sentido cansado. Siempre me he sentido bien activo. Fui a entrenar al gimnasio, fui a hacer excursiones a la montaña, trabajé, di charlas delante de cientos de personas, etc. Es cierto que esta es mi experiencia. Es cierto que si tú tienes que empezar a hacer tu primer ayuno de un día, 2 días, 3 días, si comes una alimentación con muchos alimentos procesados, muchos carbohidratos, y tal, nunca se ha estado acostumbrado en ayunar tampoco de forma intermitente. Es cierto que los primeros días podrías, ¿vale? Cuidado, hasta aquí está lleno de pinchos, podrías estar bastante sufrido, ¿vale? Supongamos que hagas un ayuno de 2 días. Puede ser que sientas mucha hambre y te sientas muy cansado. ¿Eso por qué? Porque está entrando en proceso el autofagia. Yo soy una persona que tiene pocas toxinas, por este motivo que te explico, que suelo ayunar bastante, no tomo alcohol, hago sauna, que esto también ayuda a desintoxicar, no como alimentos procesados, no como nada de carbohidratos. Entonces, cuando entro en ayunas, claro que tengo un proceso de desintoxicación, pero no es tan fuerte. Si tú tienes un estilo de vida donde tu cuerpo ha sido bastante intoxicado, tú vas haciendo tu primer ayuno y la vas a pasar horrible. No te quiero asustar, no te quiero dar miedo, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque no es que no tengas energía, es que tu cuerpo te está sacando tantas toxinas que cuando las saca te sientes fatal, ¿vale? Entonces lo podrías tener bastante jodido, pero te digo, con la disciplina, con la fuerza mental, con el tener a mente lo que es tu propósito, ¿por qué estoy ayunando? ¿Sabes? Estoy ayunando por este motivo, que puede ser biológico o más espiritual, como veremos luego, por obtener estos beneficios, ¿no? Y eso te puede ayudar, obviamente, a ser más fuerte y aguantar. Así que mi recomendación es, antes de todo, intenta hacer un ayuno intermitente, ¿vale? Puedes empezar también con una ventana 14-10, por ejemplo, ¿vale? Que es bastante fácil, porque si tú piensas que ya durante 8 o 10 horas estás durmiendo, ¿sabes? O sea, supongamos que a las 12 de la noche te vas a dormir, a las 8 te despiertas, en vez de ayunar a las 8, ayunas prácticamente, desayunas, perdón, a las, hemos dicho 14 horas, bueno, comes a las,
Perdón, me estoy confundiendo porque estoy pensando qué decir luego. Madre mía, sí que soy bueno en matemática, lo juro, ¿eh? 14 son 6, 8 más 6, prácticamente a las 14. Bueno, súper fácil porque hemos dicho que vas a dormir a las 2, así que comerías a las 2, ¿vale? Saltarías el ayuno. Es jodido, puedes intentar con 12 horas, así que vas a dormir a las 12, por ejemplo, te despiertas, no desayunas, tu primera comida la haces a las 12 del mediodía. ¿Vale? Eso puede ser un inicio, ¿vale? Empiezas a ver cómo estás, qué tal. Seguramente por la mañana al principio tendrás hambre, pero empiezas a acostumbrarte. Luego de 12 horas pasas a 14, de 14 a 16 y así lo intentas a llevar. Luego, lo que te recomiendo, cuando llevas a tener bastante normal unas 16 horas, podrían pasar un par de semanas, no demasiado, te recomiendo planear y organizar tu primer ayuno de 24 horas. Significa que durante un día entero prácticamente no comes. La última comida puede ser la cena a las 9 de la noche, por ejemplo. Te vas a dormir, durante todo el día no comes hasta que llega a las 9 de la noche del día después. Te lo recomiendo hacer y empieza así como te dije, 24 horas. Si lo llevas bien, sigue con tu ayuno intermitente, podrás hacer otro. Yo te recomiendo hacer uno al mes, más o menos al principio, ¿vale? Sin exagerar. Un ayuno al mes está bastante bien, ¿vale? Así que por eso te decía antes, no es que es algo exagerado, no estoy aquí hablando de no tener que comer nunca, ¿sabes? Estamos hablando de hacer un ayuno intermitente, por si acaso, que igualmente comes todos los días, y luego una vez al mes hacer un ayuno de un día, 2 días o 3 días, dependiendo de cómo te sientas, de tu experiencia, etc. Eso te puede ayudar, obviamente, muchísimo. Suscríbete al canal, obviamente, llegado a este punto, dale un me gusta y déjame saber, como te decía antes, en comentarios, si nunca has tenido alguna experiencia con los ayunos. Ahora llegamos a la parte más espiritual, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, hemos visto la parte más biológica del ayuno, hemos visto los beneficios, mi experiencia y alguna recomendación. Ahora vemos la parte más espiritual. Yo soy cristiano. Hay que decir que en muchas religiones se habla acerca del ayuno, por ejemplo también en el hinduismo, donde vienen las técnicas meditativas, ¿no? En el budismo, por ejemplo, y en la misma Biblia, ¿vale? En la misma Biblia cristiana se habla del ayuno. Jesús, antes de empezar su ministerio, a los 30 años más o menos, fue al desierto y ayunó durante 40 días. Y solamente después de salir del desierto y ayunar durante 40 días, empezó con su ministerio. O sea, a compartir la palabra, a hacer los milagros y todo. O sea, el ayuno fue como un reinicio para obviamente meterlo en condiciones de empezar a compartir la palabra de Dios. Y bueno, hay muchísimos otros pasos que se habla del ayuno. Por ejemplo, aquí me he apuntado un par. En Isaías, ¿no? Que es un libro del Antiguo Testamento, en Isaías 58, versículo 6, por ejemplo, se dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? O sea, aquí Dios es el que habla, ¿vale? Al pueblo de Israel. Ahora no estoy aquí explicando lo que es el versículo, pero se habla de ayuno. Y muchísimo otra parte, ¿no? Y a nivel espiritual, el ayuno, ¿por qué ayuda? Porque, como decía antes, te hace quitar algo que al día de hoy se ha vuelto una dependencia. Nuestro cuerpo depende de la comida. Y quitarlo, ayunando, hacemos como un sacrificio. Tenemos las entrañas, ¿no? Tenemos el estómago vacío. Y esto, conectado a lo que vimos antes biológicamente, ¿ves cómo todo está conectado? La espiritualidad sin biología no es nada y al mismo tiempo, o sea, es todo la misma cosa, ¿vale? O sea, ya verás que estoy hablando exactamente de lo mismo que hablé en la biología, pero en la parte espiritual. Estando ayunando, quitamos algo que en verdad nos lleva a tener mucha energía al estómago, y eso nos permite ser vacíos, porque no tenemos alimento, no estamos haciendo la digestión, etc. Y nos permite nuestra mente ser más conectada, y entonces rezando, meditando, haciendo lo que te da la gana si no eres creyente, por ejemplo, pero los viajes astrales, yo qué sé, ¿sabes? Estando en ayunas te permite conectar mucho más con el más allá. Te recomiendo probarlo. Y en la Biblia también hay algunos pasos, si no me equivoco, estos no me los he guardado, ¿no? Que prácticamente se habla de cómo el ayuno te ayuda prácticamente en conectar más con Dios, porque no tienes distracciones, ¿vale? Has quitado prácticamente todo. Estás haciendo, o sea, eres tú, ser que vives del aire,
¿vale? Y prácticamente rezando, como decía antes, o meditando o lo que sea, te permite de forma más, espera que arreglo un poco eso, más sencilla llegar al más allá, ¿no? De conectar con el más allá. Lo he experimentado yo, digamos que el último ayuno de 3 días que hice, lo hice también con el intento de, la intención de conectarme más espiritualmente. Y es cierto que estar sin comer, o sea, no pasé 3 días rezando y ya está, porque tenía que trabajar, tenía que hacer cosas, pero es cierto que tenía mucha claridad a la hora de rezar, por ejemplo, después de lo que tendría que ser la cena, ¿sabes? No habiendo cenado, entonces no estando con la barriga tan llena, etcétera, tenía mucha más claridad, mucho más tiempo también de poder rezar, porque obviamente sin tener que cocinar, sin tener que comer, es tiempo ahorrado. Y es muy curioso porque, como decía, el ayuno te permite conectar, o sea, quitar esa parte que nosotros creemos ser tan necesaria para el ser humano, que en verdad no es, porque sí es necesaria para la energía, etcétera, pero no tanto cuanto, por ejemplo, el aire. Y hablamos de esto en el video de la respiración, que es el video antes de este. Te recomiendo ir a verlo después cuando se acabe este video que estás viendo. Y sacamos todo lo superfluo, nos quedamos solamente nosotros, sin distracciones, sin tener que ingresar nada en nuestro organismo, sino que lo más espiritual. No sé si lo... Es bastante difícil, me salió mejor a lo mejor la parte de la biología, ¿no? Pero al final es bastante parecido y avísame en comentarios si logré explicarte bien esa parte de lo espiritual también. Resumiendo, ¿no? Si tú no comes durante unos días y ayunas, tú no le estás dando a tu organismo algo que es una barrera, digamos, entre comillas, con lo espiritual, porque te da más, lo hemos dicho antes, ¿no? Cuando comes, estás un poquito más cansado porque tu cuerpo tiene que digerir, empieza la digestión, tienes un poquito menos de claridad. Y cuando tú ayunas durante 1, 2 o 3 días y haces esa cosa espiritual que quieres, que para mí es rezar, orar y hablar con Dios, para ti puede ser meditar, hacer un viaje astral, lo que sea, lo haces de forma mucho más consciente y clara y nítida. Tienes mucha más nitidez mental y eso ayuda muchísimo. Quiero leerte un versículo, siempre que me he guardado acerca del ayuno. ¿Dónde está? Lo que decía antes, ¿no? Tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 6 más o menos, ¿no? al 4, ¿no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vale? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me parece muy curioso que también en la Biblia, que para mí es el manual de vida, aquí adentro está escrito todo, ¿vale? Cómo tiene que vivir el hombre, las enseñanzas, cómo tenemos que portarnos, tanto individualmente, colectivamente, en el matrimonio, en todo. Y se habla del ayuno en este libro. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Es un poquito lo que decíamos antes. La comida en verdad no es tan necesaria. Podemos vivir varios días, muchísimos días, sin comer nada. Y eso nos permite conectar mucho más con lo espiritual. No tenemos un placer de la carne que nos comanda y que puede darnos una barrera con lo espiritual, porque al final comer es un placer de nuestra carne, no del espíritu. Nuestro espíritu no necesita de comer un trozo de carne o una pasta. Y si quitamos este placer de la carne durante algunos días, no te estoy diciendo, repito, yo quiero seguir comiendo después de este video, ¿sabes? Estoy hablando puntualmente, de vez en cuando. Quitamos este placer de la carne, nos sacrificamos un poco y nos permitimos dar de comer a nuestro espíritu, de comida espiritual. Y bueno, eso me parece muy, muy interesante y muy curioso. Así que nada, yo me había apuntado una cosita rápida para
acabar el video. Vale, me lo había apuntado, quiero leerlo, ¿no? La ciencia puede explicar lo que sucede a las células cuando ayunas, como decimos antes, la autofagia, etc. La Biblia explica lo que puede suceder a tu corazón, a tu espíritu. Las dos cosas no se contrastan, ¿vale? Una es acerca del cuerpo, la otra acerca del espíritu. Y el ser humano somos carne y somos espíritu. Somos las dos cosas, somos ambas, ¿vale? Y si decides de ayunar, hazlo con sabiduría, siguiendo las recomendaciones que te he dicho en este video. Puedes escribirme por Instagram por si acaso te puedo dar más consejos. Y hazlo del punto de vista físico para tener todos esos beneficios que hemos visto a nivel físico, claridad mental, autofagia, que es desintoxicación, por ejemplo, etc. Pero sobre todo también hazlo para buscar a Dios. Yo te recomiendo cuando elijas hacer el ayuno mensualmente, cada 2 meses, una vez al año, en estos días, si consigues ayunar también un poquito, no solamente de la comida, sino que de las distracciones, las redes sociales, lo que puede ser, yo que sé, un vicio tipo el alcohol, etc. Y darle a lo mejor durante 1, 2 o 3 días un poquito menos de tiempo al trabajo, si lo consigues, si lo puedes hacer, y de tratar de conectar un poquito más con tu espíritu, con Dios, ¿vale? Y con tu esencia más espiritual. Porque el verdadero ayuno no consiste solamente en el no comer comida, sino que acercarnos a Dios con un corazón humilde. Eso me parece muy bonito cierre, así que espero que este vídeo te haya gustado. Suscríbete al canal, déjalo un me gusta, déjame un comentario para saber si te ha sido útil, si nunca has tenido, si acaso alguna vez has tenido alguna experiencia con el ayuno o si crees que es inútil, si te da algún consejo, alguna información en este vídeo que te ha podido ser útil y nos vemos la próxima vez. Un saludo.